Esa es la lengua que nos permite Jesús. Qué lindo en el Congreso Mundial Menonita, cuando uno podría llegar y a veces sin poder hablar en indonesio, pues abrazar a alguien de Indonesia, o sin hablar swahili. Ahí tenemos un canto en estas canciones en swahili, por ejemplo, pero poder decir, hermano, yo veo en tu rostro el rostro de Cristo, y entonces te abrazo, y en ese abrazo se funden las culturas, pero es por el amor de Dios. Amén. Y este texto son textos hermosos porque a pesar de que tienen objetivos diferentes, nosotros entendemos de que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. En estos meses anteriores estábamos estudiando los primeros libros del Antiguo Testamento, en un curso de Sevilla allá en Costa Rica, y empezamos a repasar cómo es que en el Antiguo Testamento se fue conformando lo que llamamos el pueblo de Dios. Porque antes eran grupos como apirús, ¿verdad? Grupos nómadas que empezaron a juntarse como familias, y de pronto Dios se les va revelando en el monte Sinaí, en el desierto. Después van recibiendo la ley y las normas, y cómo ese pueblo se va conformando. Es tremendo. Y yo creo que ese recuento de la fe que hace el texto de Hebreos antes de leer sobre el fundamento que es Cristo, es lindo porque nos hace ese recuento de la historia del pueblo de Israel, y donde todas esas mujeres, todos esos varones tienen testimonio de su fe. Qué lindo es saber lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? ¿No han pensado, por ejemplo, en Rahab, que es una de las que menciona la carta de los Hebreos, y que después, salud, hermano, y que después también en un texto del Nuevo Testamento, cuando menciona la descendencia de Jesús, coloca también a Rahab? Qué lindo es ver cómo Dios puede usar tantas personas, tantas familias, para hacernos entender esa manifestación siempre cariñosa de Dios. La ley no fue dada para restringirnos, en realidad. La ley fue dada para que hubieran normas que nos respetásemos unos como otros, y las familias, porque eran pueblos nómadas. Entonces la ley lo que les ayuda a ellos es tener puntos de partida común para vivir mejor, ¿verdad? Como familias. Lo que pasa es que la ley también se puede convertir en una institución fuerte que, en lugar de proveer ese proceso de liberación, entonces la ley nos enclausula y nos quita el objetivo fundamental de la ley, que es tender puentes de amistad, de respeto, de convivencia mutua, en este caso del pueblo de Israel. Pero qué lindo es que en Jesucristo nosotros encontramos esa otra dimensión de la revelación profunda de Dios. Voy a leer un textito aquí que es tremendo, de eso de Hebreos. Creo que está en Hebreos 11.
es en Hebreos 11, el versículo 32 adelante, dice: ¿y para qué seguir? Después de que ha mencionado a Rahab, tiempo me ha faltado si tuviera que contar lo ocurrido a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, todas las mujeres de estos santos varones, los cuales por la fe sometieron reinos, impartieron justicia, obtuvieron lo prometido, taparon bocas de leones, apagaron la furia del fuego, escaparon al filo de la espada, recibieron fuerza en su debilidad, fueron valientes en la guerra, rechazaron las invasiones de extranjeros. Hubo mujeres que recuperaron resucitando a sus muertos. Lo recordamos aquí, por ejemplo, la viuda de Serepta, ¿verdad? O el caso del profeta Elías. Otros fueron sujetos a torturas mortales, pero renunciaron a la liberación para obtener una resurrección superior. Hubo quienes tuvieron prueba de ultrajes y de azotes, e incluso de cadenas y de cárcel. Fueron apedreados, puestos a prueba, aserrados, murieron al filo de espada, fueron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pasando necesidad, sufriendo tribulación, maltratos. El mundo no los merecía. Caminando errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, por las grutas del país. Pues bien, todos estos, aunque quedaron acreditados por la fe, no alcanzaron el cumplimiento de las promesas, porque Dios tenía previsto con respecto a nosotros algo mucho mejor, de suerte que ellos no llegaran sin nosotros a esta consumación. Queridos hermanos, de la Reforma Protestante Radical se nos habla que por lo menos 5.000 mártires cayeron en los tiempos en que se levantó nuestra tradición histórica. Seguir a Jesucristo también es sufrir por el Evangelio. Y ese sufrir por el Evangelio tiene que ver porque en Jesucristo encontramos una claridad de opciones, especialmente por los que más sufren. De ahí la contradicción de la conformación de esta piedra que es Cristo. Porque dice: ¿cómo es posible que lo más vil del mundo, lo más vergonzoso del mundo, que es morir en una cruz, porque era la forma de castigo romano, del imperio romano, más cruel que existía, cómo es posible que de ahí venga la salvación? ¿Cómo es posible que de la cruz del crucificado provenga también la resurrección, la nueva vida? Porque ya el profeta Daniel lo había apuntalado. Sí, hermanos y hermanas, los justos resucitarán como las estrellas de los cielos. Entonces, vamos a terminar estas reflexiones, que yo creo que yo me alargué un poquito, ¿verdad? Pero el hermano me dijo, tómese un tiempito más, eran 5 minutos, pero yo me fui. Pero entonces, hermanos, si hacemos otra vez, ponemos la mano otra vez así, ¿verdad? Entonces, recordemos, como este es el cuerpo, pero cuando vamos al cuerpo, nos vemos nosotros, pero también la comunidad, ¿verdad? O sea, entonces, como lo dice Pablo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo en la comunidad, nosotros mismos en la comunidad. Ahí se forma el concepto de Cristo. Pero a la misma vez, Cristo está como el creador, el sustentador de todo lo que existe. A la misma vez, como el siervo sufriente, el que anuncia por el amor la palabra de Dios y está dispuesto a sufrir por compartir esa palabra. Y entonces nosotros vamos detrás de este maestro, lo vamos siguiendo. Amén. Entonces, esta es una forma de cómo esta comunidad, digamos, tanto la comunidad de Corintios, como la comunidad de Hebreos, como la comunidad de la Bautista, como la comunidad latinoamericana, que somos ahora nosotros, vamos siguiendo y construyendo a Jesucristo.
Qué lindo saber que los corintios y Pablo construyeron una forma de entender a Cristo. Nosotros tenemos la palabra, pero ahora nosotros como comunidad de fe nos toca seguir construyendo ese fundamento que es Cristo. Es decir, no es que ya todo está hecho. Nosotros somos ahora las piedras vivas